Sean bienvenidos a una nueva clase de inglés. Hoy día le vamos a hablar sobre la hora. Lesson number 5. What time is it? ¿Qué hora es? Trabajo que está siendo colaborado en compañía del profesor José Javier Villa y mi persona, profesor Sergio Carlos Hurtado Pedraza. Muy bien, de la unidad educativa Santa Teresita 13. Sin más preámbulo, vamos a empezar de qué se trata este tema. Ahora vamos a ver lo que son las horas en punto. En inglés utilizamos la expresión o'clock para referirnos a estas horas en punto, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Ahí está nuestro reloj y marca la 1 en punto. Tenemos que empezar siempre con la pregunta What time is it? O what time is it? Nuestra respuesta sería en inglés It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. La estructura de esta oración para responder siempre las horas en punto es la siguiente. Primero vamos a empezar con la tercera persona del singular del verbo to be, que es el pronombre it is. It is. Luego viene a esta expresión, hay que acompañar con la hora en inglés que está marcando el reloj. Entonces, luego de it is, vamos a añadir la hora, hour. It is plus hour. Y finalmente, vamos a añadir la expresión o'clock. Entonces, ahí está, la expresión o'clock para referirnos a las horas en punto. Entonces, le vuelvo a repetir, la estructura para las horas en punto es it is plus hour plus o'clock. Otra manera de referirnos a las horas en punto para distinguirlas si estamos hablando de la mañana o de la tarde es la siguiente. En nuestro segundo reloj marcan las 4 en punto. También para decir las horas en punto, ya sea por una parte del día, en la mañana o en la tarde, tenemos las siguientes opciones. Primero empezamos con la pregunta. What time is it? What time it is? O what time is it? Is 4 a.m. Is 4 a.m. Si estamos hablando de la mañana. Si estamos hablando de la tarde sería it is 4 p.m. It is 4 p.m. ¿Ok? Tenemos esas dos opciones para referirnos o distinguir la hora de qué parte del día nos estamos refiriendo. De la mañana o de la tarde. Que también son opciones válidas para responder las horas en punto. Veamos otros ejemplos para referirnos a las horas en punto, pero ahora más específico, a qué parte del día le pertenece esta hora. En nuestro primer reloj marcan las 10 en punto. La pregunta genérica siempre que no debemos olvidar es what time is it? O what time is it? It is 10 o'clock in the morning. It's 10 o'clock in the morning. Son las 10 de la mañana. Veamos el siguiente ejemplo. En nuestro reloj marcan las 3 en punto. Escribimos la pregunta, what time is it? O what time is it? Nuestra respuesta sería, it is 3 o'clock in the afternoon. It is 3 o'clock in the afternoon. Son las 3 de la tarde. Ahora, en el tercer reloj marcan las 7 en punto. Escriben otra pregunta que es what time is it? O what time is it? It is 7 o'clock in the evening. It is 7 o'clock in the evening. Como ven, estos tres ejemplos ya especifica qué parte del día pertenecen las horas que nos están preguntando, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Aquí voy a aclarar, in the evening vamos a utilizar en las primeras horas de la noche, es decir, de 7 hasta las 8:59 de la noche. Ahí vamos a utilizar esta expresión, in the evening. A partir de las 9 de la noche hasta la medianoche vamos a utilizar la expresión at night, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Continuamos viendo ejemplos de horas en punto. En nuestro reloj tenemos las 12 en punto. Escribimos nuestra pregunta genérica, what time is it? What time it is? Nuestra respuesta sería, it is 12 o'clock. It is 12 o'clock. Pero más específico, para referirnos al mediodía, utilizamos la expresión it is noon. It is
afternoon. Veamos otro ejemplo. También en nuestro reloj marcan las 12 en punto. Pero esto va a hacer referencia a la medianoche. What time it is o what time is it? Nuestra respuesta sería it is 12 o'clock at night. It is 12 o'clock at night. Entonces estoy utilizando la expresión at night para referirme a las horas de la noche, de 9 hacia la medianoche. No se olviden de esta aclaración. At night acompaña a las horas de la noche, de 9 hacia las 12 de la medianoche. Pero más específico para referirnos a la medianoche, tenemos la siguiente respuesta. It is midnight. It is midnight. Muy bien, ahora le voy a explicar sobre las horas y cuarto. A quarter after. La expresión a quarter after indica los 15 primeros minutos que han pasado de una hora. Veamos un ejemplo. En nuestro reloj marcan las 10 y cuarto. Empecemos con la pregunta genérica. What time is it? O what time is it? Nuestra respuesta sería it is a quarter after 10. It is a quarter after 10. La estructura que sigue esta oración es la siguiente. Empezamos escribiendo la tercera persona en singular. It is. Luego acompaña la expresión a quarter after. A quarter after. Y finalmente, después de esta expresión, vamos a escribir a qué hora nos referimos. Hours, que es la hora. Entonces la estructura es it is plus a quarter after plus hour. Veamos un ejemplo más para que quede más claro esta estructura. En nuestro reloj marcan las 2 y cuarto. Escribimos nuestra pregunta. What time is it? Nuestra respuesta sería it is a quarter after 2. It is a quarter after 2. Como ven, estoy siguiendo mi estructura. Tercera persona del verbo to be en singular, la expresión a quarter after y luego la hora 2 que marca nuestro reloj. Sigamos viendo otros casos. Muy bien, ahora le voy a hablar sobre las horas y media. Half after para referirnos a los primeros 30 minutos que han pasado de una hora determinada. Empecemos a ver esto con un ejemplo. En nuestro reloj marcan las 3 y media. Nuestra pregunta genérica que siempre debemos escribir, what time is it? What time is it? Nuestra respuesta sería, it is half after 3. It is half after 3. La estructura que sigue esta oración es la siguiente. Primero empezamos escribiendo el singular del verbo to be en su tercera persona, que es it is. Luego acompañamos con la expresión half after. Half after. Y finalmente vamos a añadir la hora que nos estamos refiriendo. Hour. Entonces la estructura genérica para las horas y media es it is plus half after plus hour. Veamos otro ejemplo para aclarar esta situación. En nuestro reloj marcan las 9 y media. La pregunta sería what time is it? O what time is it? Nuestra respuesta es it is half after 9. It is half after 9. Como ven, estoy siguiendo mi estructura. Tercera persona, el verbo to be, it is. Luego añado la expresión half after y finalmente escribo la hora que me estoy refiriendo. 9 en este caso. Ahora le voy a explicar sobre las horas menos cuarto, es decir, los primeros 45 minutos que han pasado de una determinada hora. Y la expresión que vamos a utilizar es a quarter to. A quarter to. En nuestro ejemplo, el reloj marca las 3 y 45 o 3 menos cuarto. La pregunta genérica es what time is it? What time is it? O what time is it? Nuestra respuesta es it is a quarter to 3.
It is a quarter to 3. Muy bien, la estructura que sigue es la siguiente. Empezamos siempre con el singular del verbo to be en su tercera persona. It is. Luego añadimos o escribimos la expresión a quarter to. A quarter to. Y finalmente a esta oración vamos a añadir la hora a la que nos estamos refiriendo. Hour. Entonces, la estructura de las horas menos cuarto es la siguiente. It is plus a quarter to plus hour. En el siguiente ejemplo vamos a aclarar esta situación. En nuestro reloj marcan las 4 menos cuarto. La pregunta genérica es what time it is o what time is it. Nuestra respuesta es it is a quarter to 4. It is a quarter to 4. Como ven, estoy siguiendo mi estructura. Tercera persona, el verbo to be, que es it is. Luego añado la expresión a quarter to. Y por último, la hora a la que me estoy refiriendo. 4. Muy bien, ahora le voy a explicar otras horas como expresamos en inglés, other times. Cabe aclarar que en estos ejemplos solamente es para los primeros 9 minutos de cualquier hora. ¿Ok? Entonces veamos el primer ejemplo. En nuestro reloj marcan las 9 y 9 minutos. Entonces vamos a empezar escribiendo. What time is it o what time it is? Nuestra respuesta sería it is 9:09. It is 9:09. La estructura que tiene esta oración es la siguiente. Primero empezamos con la tercera persona en singular del verbo to be, que es it is. Luego vamos a expresar la hora a la que estamos haciendo referencia. Hour. Y vamos a añadir o sumarle a esta oración la expresión oh. Y finalmente vamos a escribir los minutos que estamos haciendo la referencia de la hora. Por tanto, la estructura de estos primeros 9 minutos es la siguiente. It is plus hour plus hours plus minutes. Ok, muy bien. Veamos otro ejemplito para aclarar esta situación. En nuestro reloj marcan las 2 y 2. Por tanto, primero nuestra pregunta genérica, what time is it o what time it is. Nuestra respuesta sería, it is 2:02. It is 2:02. Entonces, estoy siguiendo mi estructura. Tercera persona en singular de verbo to be, it is. Luego, la hora, to, la expresión oh. Y finalmente, los minutos, to. ¿Ok? Siempre para los primeros 9 minutos. Les recalco esta situación. Muy bien. Veamos ahora otros ejemplos de otros. Sigamos viendo otros ejemplos de otras horas diferentes. Other times. Veamos el primer reloj que nos ponen como ejemplo aquí. Son las 11 y 10 minutos. Empezamos haciéndonos la pregunta. What time is it? O what time is it? Nuestra respuesta sería it is 10 after 11. It is 10 after 11. La estructura que sigue esta oración es la siguiente. Empezamos siempre con la tercera persona en singular del verbo to be, que es it is. A esto vamos a sumarle o añadir los minutos que han transcurrido de la hora observada, como están viendo ahí en su pantallita, minutes. Luego vamos a escribir o acompañar la oración con esta expresión, que es after. After. Y finalmente vamos a escribir la hora cuestionada o la hora observada. Hour. Por tanto, mi estructura sería it is plus minutes after hour. It is plus minutes after hour. ¿Ok? Veamos otro ejemplo para aclarar esta situación. En este reloj se marca las 3 y 20 minutos. Entonces, comenzamos con la pregunta genérica. What time is it o what time is it? Nuestra respuesta sería it is 20 after 3.
It is 20 after 3. Por tanto, estoy siguiendo mi estructura. Tercera persona en singular del verbo to be, it is. Estoy escribiendo los minutos primero, 20. Luego la expresión after y finalmente a la hora que estoy haciendo referencia, 3. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces viendo. Muy bien, sigamos viendo otras horas en inglés. En este caso, de las horas negativas, como yo le denomino. Pero son de los minutos que han transcurrido a partir de las media hora, es decir, del minuto 31 hasta el minuto 59. ¿Ok? Vamos a utilizar esta expresión como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Muy bien, en nuestro reloj observamos que faltan aproximadamente 7 minutos para llegar a las 5 en punto. Empezamos con nuestra pregunta genérica, what time is it? O what time is it? Nuestra respuesta sería, it is 7 to 5. It is 7 to 5. La estructura que tienen estas horas son las siguientes. Primero empezamos con la tercera persona en singular, el verbo to be, it is. Luego vamos a añadir o sumarle los minutos de la hora que estamos haciendo la referencia. Seguidamente vamos a colocar la expresión to. ¿Ok? La expresión to. Y finalmente vamos a colocar la hora a la que estamos haciendo referencia o la que estamos indicando. Hour. Por tanto, la estructura sería la siguiente. It is plus minus plus 2 plus hour. ¿Ok? Una vez más. It is plus minus plus 2 plus hour. Veamos otro ejemplo para aclarar esta situación. En nuestro reloj observamos que son las 5:40, ¿no es cierto? O 6 menos 20, como comúnmente decimos nosotros. Entonces, observamos en este reloj que faltan 20 minutos para llegar a las 6 en punto. ¿Cómo esto lo vamos a expresar en inglés? Pues utilizando la expresión to, porque es la que me va a indicar los minutos que faltan para llegar a la nueva hora. ¿Ok? Empezamos con la pregunta genérica. What time is it? O what time is it? Nuestra respuesta sería it is 20 to 6. It is 20 to 6. Ok. Por tanto, si ustedes observan, estoy siguiendo mi estructura. It is, tercera persona del verbo to be en singular. Luego estoy escribiendo los minutos. Luego la expresión to. Y luego la hora a la que voy a llegar. ¿Ok? Muy bien. Llegó la hora de practicar toda la estructura que hemos visto anteriormente para escribir correctamente la hora en inglés. Let's practice. What time is it? Look at the picture and write the hour. Vamos a observar estos tres relojes y vamos a escribir correctamente la hora en inglés. The picture 8, observamos que el primer reloj marcan las 10 menos 10 o faltan 10 minutos para llegar a las 10 en punto. Por tanto, mi respuesta sería it is 10 to 10. Correcto. Tenemos que utilizar en este caso la expresión to. En el segundo reloj de Picture B marcan las 3 en punto. Por tanto, aquí mi respuesta sería it is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Otra manera sería it is 3 o'clock in the morning o in the afternoon, para especificar a qué parte del día le pertenece esta hora. De Picture C, observamos que en el tercer reloj marcan las 12:20. Por tanto, mi respuesta sería la siguiente. It is 20, es decir, los minutos que han transcurrido de las 12. Luego la expresión after 12, la hora. Entonces, it is 20 after 12. Second activity, choose the correct answer. En esta segunda actividad se nos propone elegir, seleccionar o tiquear la respuesta correcta según la hora indicada. Empecemos con el primero, 12 y 7 minutos. Tenemos estas cuatro posibilidades. A, it is 12 or 7. B, it is 7 after 11. C,
It is 7 to 12 o'clock. D. It is noon. ¿En cuál de estos cuatro incisos está la respuesta correcta? ¿Qué dicen ustedes? A, B, C o D. A. Muy bien, el inciso A. It is 12 of 7. Continuemos con el segundo ejemplo. 3 y 25. A. It is 25 to 3. B. It is 3 of 25. C. It is 25 after 3. D. It is 3:25 a.m. ¿En cuál de estos cuatro incisos está la respuesta correcta? ¿Ya la tienen? Correcto, el inciso C. It is 25 after 3. Veamos el siguiente y último ejemplo. Aquí tenemos las 2:37 minutos de la tarde. ¿En cuál de estos cuatro incisos está la respuesta correcta? A. It is 37 of 2 in the afternoon. B. It is 23 after 2. C. It is 23 to 2. Or D is 23 to 3. Ok, ¿en cuál de estos está la respuesta correcta? ¿En cuál de estos incisos? A, B, C o D. Muy bien, el inciso D, correcto. It is 23 to 3. Esto ha sido en cuanto a la referencia de la hora en inglés. Eso es todo conmigo. Ha sido un placer acompañarlos en este proceso educativo y sigamos adelante siempre formándonos en nuestra educación. Que Dios los bendiga y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Bye bye.